Lo que yo voy a ir hablando de estos temas, que son síndromes, generalmente son 6 síndromes. Y máximo 7, pero que uno de ellos se repite. Total son 6 síndromes que vamos a tratar de explicarlos, porque son los síndromes más frecuentes del riñón. Si ustedes se los aprenden, a diferenciarlos, a encontrarlos, a buscarlos, van a tener mucha satisfacción cuando estén en un hospital, porque de riñón van a saber bastante. Y van a dejar, pues, bien en alto el nombre de la Fesis Tacala, de que les dimos las cosas más importantes de la nefrología, porque al final es nefrología más urología. Son dos materias diferentes, la urología y la nefro. Pero actualmente la nefrología ha adquirido tanta importancia, ahora es a fuerzas en todos los colegios de medicina. Ya adquirió una preponderancia importantísima. Además, porque es pura fisiología, pura historia, pura. Entonces es importantísima y es muy actualizada. Saben demasiado, saben muchísimo de todo el cuerpo, porque quedamos que el riñón es el órgano de la homeostasis. ¿Cuántos mecanismos les dije yo? ¿Cuántas actividades y cuántas funciones tiene un riñón? 5, 10, 15. 15 funciones del riñón y me las debo de aprender todas. Debo de saber todas las 15 cosas que hace un riñón, él y con sus amigos que le ayudan. Y entonces voy a rápidamente, brevemente, voy a enumerarlos al grupo que tengo con el doctor Delgado, pues ya se los he enumerado algunas veces. Otra vez, esto es a la salud del otro grupo del doctor Delgado. Las 15 funciones tan importantes del riñón, por eso se le llama el órgano de la homeostasis, que quiere decir que mantiene un equilibrio, un estado más o menos saludable y compensado, pese a los múltiples cambios que hay en todas las cosas que vamos a decir. Todos por eso es homeostasis, porque trata de mantener un nivel. Si se va tantito para arriba o para abajo, él se equilibra para mantener una homeostasis, una cosa estable, sin grandes repercusiones para el organismo. Cuando no se puede, porque ya hay insuficiencia renal muy importante, pues ¿qué va a suceder? Pues se va a ir abajo el paciente y vamos entonces a ver cuáles son las funciones que se perjudican, que son muchas, por la cual tratar a un paciente nefrópata no está tan fácil. Hay que saber qué le falla. Y le fallan 15 cosas, pues está difícil. Entonces vamos a decir brevemente las 15 cosas que deben de haber del riñón, que es el culpable de que se realicen, se mantengan, se equilibren. Primero, el volumen circulante. Volumen circulante. Doctor, ¿cuánto es el volumen circulante? Bueno, eso sí me gustaría, aquí abajo uno que otro me vaya contestando. ¿Cuánto es en el chat? ¿Cuánto es el volumen circulante por minuto que debe mantenerse? Más o menos una persona equilibrada, 60, 70 kilos. Entonces, aquí, por favor, díganme rápidamente. Evelyn, por ejemplo, Evelyn Cristal, póngale cuánto es el volumen circulante que debe mantener. 5 litros en un minuto. Fíjense qué bonito. Entonces, el volumen circulante se lo debemos en parte al riñón. Claro, actúa también el gasto cardíaco. El gasto cardíaco, que es la expulsión de sangre por el ventrículo en la sístole, el número de contracciones en un minuto bajo una resistencia periférica decente, normal. El vaso ni tan grande, ni tan dilatado, ni tan vasoconstrido, sino una dilatación moderada. Entonces nos va a dar 5 litros. Ya quedamos, ¿qué dijimos? ¿Cómo puedo saber que son 5 litros? Pues le digo al paciente, ¿cuánto tienes de frecuencia cardíaca? Tómate la frecuencia, 70 por minuto.
El ventrículo izquierdo se llena con 70 centímetros. Cuando tiene esa de 70, se llena con 70 centímetros. 7 por 7, 49. 5 litros. ¿Se fijan? Entonces ya supe que sí somos de 5 litros. Una persona más chaparrita, pues puede decir, yo tengo 80 por minuto, doctor. Como está el corazón un poco más chiquito, su ventrículo va a latir y se va a llenar con 60 centímetros cúbicos. 80 latidos por 60 centímetros cúbicos, 4.800 mililitros, 5 litros. Y unas son chaparritas, un poquito menos de 5 litros, son más grandes, 5,5. Entonces, ese es el volumen circulante. Después maneja el líquido. El líquido, el agua. El agua, el 100% del agua, el 40% está en, ¿cómo se llama? En estado sólido. No hay agua. No hay agua en el 40% porque es la piel, ciertos tejidos, el hueso. Entonces nada más nos queda el 60% del cuerpo, del peso del cuerpo, es agua. Y el agua está en 2 compartimentos. Intracelular, de ese 60%, intracelular el 40%. Nos queda el 20% que va a estar en el espacio extracelular, extra. Pero el extracelular tiene 2 espacios, el extracelular. Tiene el intersticial y tiene el intravascular. El intersticial tiene de ese 20%, el 15% es intersticial y el 5% intravascular. Y así se divide. Bueno, después tenemos la función de los electrolitos. Los electrolitos son importantes para provocar muchas reacciones que se necesitan porque van a tener, ¿cómo se llama? El ATP, va a tener bombas que los manejen, que los pasen de la luz adentro de la célula a los vasos sanguíneos y van a ser los que absorban los alimentos, todos, las sustancias, las vitaminas y al revés, va a tener el desecho para echarlos hacia afuera. Después tenemos el equilibrio ácido-base, o sea, ácido contra bases o alcalinos. El organismo se dedica a producir ácidos. Todo lo que se consuma, de lo que uno se coma, del metabolismo de los alimentos y esas cosas van a producir una carga de ácido impresionante, puro ácido. Pero el organismo en el riñón tiene 3 vías camioneras que van a echar para afuera esos ácidos hasta la orina, hasta la vejiga y a la uretra. ¿Cuáles son esas 3 líneas camioneras? El ácido carbónico. La segunda, la de los fosfatos, o sea, el ácido fosfórico, que se llama ácidos titulares. Y el tercero, el amoníaco, son las proteínas, amoníaco, amonio. Entonces el amonio se pega con un cloruro al final y se sale por la orina y sirve para acidificar. Por eso la orina más o menos anda en 4,5 a 5,5. Siempre está ácida para mantener una esterilidad de la orina. Entonces, entonces en el organismo se van a producir muchos ácidos, pero entonces va a haber mecanismos del bicarbonato, del fosfato y del amoníaco para amortiguar. Bueno, después tenemos lo que es la osmolaridad del plasma. ¿Por qué? Porque el cuerpo está hecho de puro sodio. Bueno, de otras cosas, ¿no? Pues, pero en la mayor parte de sodio. Ya dijimos, se los dije a ustedes, se los he puesto en varias ocasiones. La fórmula de la osmolaridad del plasma, en el plasma, ¿qué es? Primero que la osmolaridad es la carga de solutos que se encuentran dentro del plasma. Yo agarro 1 litro de agua y le aviento 15 gramos de cloruro de sodio, pues eso le va a dar osmolaridad al agua. Entonces, cuando yo hable de osmolaridad, estoy hablando de los electrolitos sodio y cloro. Pero también la osmolaridad también tiene bastante de azúcar y tiene bastante de urea. Y los demás son muy chiquitos, casi no cuentan. Pero entonces, ¿cuánto es de puro sodio? La fórmula dice osmolaridad del plasma igual a
2 Na. 2 Na. ¿Cuánto es el Na en el plasma? 142. ¿Cuánto es el sodio? Pues 140, de 140 a 145, doctor, la mitad, 142. 2 Na, pues es 2 por 142. Déjame ver si sé hacer cuentas, maestro. 284. 5 de urea y 5 de glucosa. Ay, doctor, pues 294. Bueno, pues la osmolaridad del plasma es de 290 a 310. En todo el plasma, en todas las arterias, voy a encontrar esa osmolaridad del plasma. Menos en el poderoso riñón, en su parte que se llama médula. En el intersticio de la médula, ahí está el mecanismo de multiplicar como importante de sal. Es un chamoy. Yo le toco la papilla y le hago así y voy a decir, ¿qué es bárbaro? ¿Qué es cuánta sal? 4 veces de sal. A medida que desciende en el asa de Henle, más sal. ¿Estamos? Entonces, al principio del túbulo contorneado, todo el cuerpo es 300, pero al principio ya en el túbulo contorneado proximal, cuando empieza su rama descendente del túbulo contorneado proximal, ahí ya se empieza a multiplicar. 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, hasta 1200. Entonces, ¿cómo se le llama hasta antes en cualquier parte del cuerpo a la osmolaridad? Se le llama isoosmolaridad. Isoosmolaridad o isotonía. Isotonía, o sea, el mismo tono, o sea, 300, 600 milimoles. Cuando empieza a descender a 600, 900, 1200, se llama hiperosmolaridad de la médula o hipertonía. Se necesita eso para concentrar y diluir la orina. Se concentra. Ya se concentró hasta la papila. 1200. Ay, doctor, sistema de concentración. Ándale, sistema de concentración. Pero viene la dilución, que también está ahí, que es cuando llega al túbulo contorneado distal. Ahí, en lugar de 300, 200, 150, 100. Óigame, doctor, eso es hiposmolaridad. Ándale, qué inteligente estás. En el túbulo contorneado proximal era isosmolaridad, 300. En las asas de Henle, 600, 900, 1200. Y en el túbulo contorneado distal, y empezando del túbulo colector, 100, 150. Ay, doctor, isosmolaridad, hiperosmolaridad e hiposmolaridad. Ándale. ¿Y dónde se da la osmolaridad definitiva en el riñón? En el túbulo colector cuando ya va de salida. A medida que va bajando por la médula, por dentro de la médula, se va concentrando otra vez y la orina sale más o menos entre 500 a 1000 miliosmoles. Lo voy a comparar con la densidad. La densidad, no sé qué es la densidad. Sí, en el general de orina viene la densidad, ya se los platiqué yo. La densidad es, lo normal es de 1.015, la densidad buena, que tiene un poco de concentración, que de 500. ¿Cuánto es 500 en densidad de orina, medida en el densitómetro? Pues es 1.015. ¿Y cuánto es cuando se llega a como a 1000? En 1.030. Pues 1.015 a 1.030 es la concentración final. Más diluida, menos diluida. Ahora, cuando se perjudicó el riñón y está todo ponchado, está en insuficiencia renal crónica o aguda, pero es todo la crónica, el riñón ya no concentra. Es una pregunta de examen muy bonita. De las siguientes 4, ¿cuál es el que me habla de que hay daño renal? Y dice muchas tonterías. Hay una que dice, se pierde la concentración. Pues claro, riñón, una disfunción es concentrar.
Entonces, ¿cómo está la orina? Se le llama isostenuria. Porque tiene la misma medida que el plasma, 300. 300 significa que no hay ninguna concentración alterada ni nada, sino es como agua, como el plasma. Entonces, 300 equivale en la orina a densidad, equivale a la palabra 1.010. Y a esa, cuando ustedes la vean, 1.010 de densidad isostenuria. Significa que el riñón ya no concentra. Entonces ya hablamos de la osmolaridad, ya hablamos de pasadita también del mecanismo de contracorriente con el mecanismo de intercambiador por contracorriente. ¿Dónde se lleva a cabo el mecanismo intercambiador por contracorriente? En los vasos rectos y en las asas de Henle, en los vasos rectos. Ahí la función, va a decir la pregunta, ¿cuál es la función de ese mecanismo intercambiador? ¿Para qué sirve? Y se dice, para mantener entre el asa de Henle y el vaso recto, mantener el sistema de contracorriente, que no se pierda, que siga siendo 600, 900, 1200, que no se pierda, pasan de un lado al otro y no se pierde, como la estufa, como el boiler, que está así, o como un radiador, está así. Entonces, el calor no se pierde. Un refrigerador no se pierde el frío porque está un serpentín así, 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 así. Y entonces todo se enfría, no hay pérdida. Y entonces el mecanismo intercambiador se llama para mantener al sistema de multiplicación. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos la depuración renal. La depuración es la capacidad que tiene el riñón para depurar, para aclarar, para limpiar sustancias malas que el mismo sujeto produce por tanta proteína y grasas y cochambre que tira, que le intoxican, o sustancias malas que vienen del exterior, que estamos tomando, estamos comiendo, medicamentos que me están poniendo, ponen complejito B, y al rato lo orino, lo depuro y lo orino, y hasta huele la orina huele a puro complejo B, y dice, ay, jolín, se huele complejo B. Tomo mucha proteína, carne en grande. Cuando voy a orinar, voy a oler el olor de la proteína, de tanta carne, y así. Entonces, la depuración es un sistema que se necesita. Y me avisa, porque me dice si está bien el riñón. Gracias a que la depuración se basa en saber la tasa de filtración glomerular. ¿Cuánto es la tasa de filtración glomerular buena? Es de 110 a 130. 110 a 130. Entonces, ¿cuál es la que dicen los libros? La que les dije que siempre deben de aprender. Pues 125 centímetros cúbicos por un minuto, que es la tasa de filtración glomerular, también llamada velocidad de filtración, 125. Se me hace mi prueba que se llama Cochrane. ¡Wow! Cochrane, está dificilísimo escribir, canijo, nunca se lo prende uno. El Cochrane, wow. ¿Qué sirve? Sirve para medir la escala de 120 hasta 0, 5 etapas de ¿cómo se llama? De los grados de insuficiencia renal. La etapa número 1, bueno, pues hablan de esto, de la depuración, porque para ver bien los 120 centímetros cúbicos es la tabla de la Kadoki, que el Kadoki, estadio 1, 2, 3, 4 y 5. 1 de 90 a 120, 2 de 60 a 90, 3 de 30 a 60, 4 de 15 a 30 y 5 de 15 a 0, que es irreversible. Se llama insuficiencia renal crónica irreversible. Ya no hay nada que hacer. Ya ahí nomás queda pues, un cambio de riñón, trasplante de riñones, o la hemodiálisis y la diálisis. ¿No? Entonces, esos 5 se llama, ¿cómo se llama? Estadificación por el método de Kadoki. Kadoki, 5 etapas. Yo, ¿qué les he dicho?
que quedé mal con mi embolia pulmonar. Yo estoy en el 50, de acuerdo a la tabla esa de Cochrane, 50%. O sea que estoy en la etapa 3 de insuficiencia renal. ¿Vamos? Bueno, sigamos adelante. Después siguen hormonas, ¿cómo se llama? Renina, angiotensina, aldosterona. Tiene dos funciones. Doctor, ¿cuáles son las dos funciones del sistema renina-angiotensina? Uno, mantener la presión arterial, y si estoy en malas condiciones porque me alteran, provocar hipertensión arterial, gracias a la angiotensina 2. La segunda función la da la aldosterona, que aumenta el volumen circulante. Ahora sí, aumenta la presión arterial por vasoconstricción y aumenta la reabsorción de sodio y agua, o voy a aumentar el volumen circulante, sobre todo cuando hay hipovolemias, deshidrataciones severas y cosas así, pérdidas de líquidos por diarrea, vómitos, fístulas o lo que sea. Entonces, echa a andar sistema renina, angiotensina, aldosterona. Produce la eritropoyetina en el riñón, en el exocapilar produce la eritropoyetina, produce la eritropoyetina en, ¿cómo se llama? En la corteza del riñón. Esta va a estimular a la médula ósea, se producen más eritrocitos y así se... Entonces, ¿qué se necesita? Pues que hayan los 2 millones de nefronas, 1 millón en un riñón y otro millón, 2 millones, producen mucha eritropoyetina. Pero si ya nada más me quedan 200,000, 100,000 nefronas, pues ¿cuánta eritropoyetina? Pues el paciente va a manifestar anemia, anemia y anemia y anemia. Y tengo que estar inyectando la eritropoyetina recombinante, que es una inyección lunes, miércoles y viernes. Bueno. Después tenemos a la vitamina D. La vitamina, doctor, ¿para qué sirve la vitamina D? Primero, ¿dónde se absorbe la vitamina D? Se absorbe en la piel con el sol. Y la otra, la vitamina D que tomamos, que ya viene en sustancias químicas o viene en los alimentos, la vitamina D. Función, actúa en el intestino delgado para absorber fosfato y calcio. Acuérdense que el fosfato y el calcio siempre van unidos, así como el simpático y el parasimpático, la vasodilatación contra la vasoconstricción. ¿Estamos? Siempre hay de dos, fosfato y calcio. Los dos, gracias a la vitamina D en el intestino, por unas proteínas que están allí cerquita, agarran, ¿cómo se llama? El calcio y el fosfato, lo levantan. Y entonces tenemos, después aquí tenemos a la hormona paratiroidea, que se encuentra atrás del tiroides. Son 4 como lentejitas, están atrás del tiroides, y allí, como lentejitas, esas van a actuar manteniendo en la sangre un calcio que se llama calcio ionizado entre 8.5 miligramos a 10.5 miligramos casi siempre. Nada más me baja el calcio a 8, 7, 5 y yo ya empiezo a sentir calambres aquí, calambres en la boca, parestesias, ¿cómo se llama? Temblores, temblores no, sin espasticidad, duros los músculos así que se tetanizan y crisis convulsiva. Entonces, ¿me conviene bajar del 8.5 de calcio o no me conviene? No. ¿Qué hace la hormona paratiroidea cuando ve ese asunto? Le avisan que está bajando el calcio en el plasma, va corriendo al hueso y la hormona paratiroidea provoca resorción ósea. Esa es la contestación de la pregunta. Función de la hormona paratiroidea. Sí, reabsorción de hueso, en el hueso, reabsorción ósea. Se reabsorbe ese calcio, se ioniza, se va a la sangre y mantiene el 8.5 miligramos a 10.5 miligramos a la brava. No,
No puedo porque ya está en plena crisis de tetania y todo. Se está convulsionando y está todo con las manos así. Entonces agarra una ampolleta de gluconato de calcio. O hay tubos de pastillas así, como de 10 tubos de pastillas, calcium 1000. Una persona que de vez en cuando se le baja el calcio, por la razón que sea, siempre debe tener las pastillas efervescentes como el Caselce de calcium 1000. Todo está todo, ahí está todo torciéndose. Agarra una tableta efervescente en medio vaso de agua y tómeselo de a poquito, mi amigo. Que la tome y al rato ya se estira, se aflojan los músculos. Cuídese, por favor. Tome lechita, tome quesito, tome hierbitas de acá que tengan calcio. Así. Tome salmón, tome pescaditos. Así. Esa es la hormona paratiroidea. Siempre cuando hay insuficiencia renal, la hormona paratiroidea va a estar elevada. Esa es una pregunta de examen. Diga usted qué hormona se encuentra elevada a la brava. Siempre en la insuficiencia renal crónica, siempre habrá un hiperparatiroidismo secundario. No primario, no. Primario es que tuviera un cáncer o una hiperplasia en las paratiroides. No, es que es hiperparatiroidismo secundario. ¿Qué otras condiciones hacen que se necesite que aumente su chamba la hormona paratiroidea? Y en el insuficiencia renal crónica, a fuerza está elevada. Doctor, y de una vez dígame ahorita cuál es la función de las paratiroides en insuficiencia renal, porque no están igual el fosfato y los calcios. No, en insuficiencia renal siempre se mantienen arriba. Hay hiperfosfatemia hasta acá. No lo puede echar para afuera, porque es un ion difícil de echarlo para afuera. En cambio, el calcio, el paciente con insuficiencia renal crónica suelta el calcio por montones, lo avienta por montones por la orina. Hay calciuria. Por lo tanto, ¿qué hay en la sangre? Hipocalcemia. Entonces, hiperfosfatemia e hipocalcemia. ¿Qué hace la hormona paratiroidea? Pues hay mucho fosfato. ¿Qué le hace al fosfato? Le produce fosfaturia, que es la pregunta del examen. ¿Qué produce la hormona paratiroidea? Fosfaturia e elevación de la reabsorción del calcio. ¿Dónde, doctor? Porque esa me la van a preguntar. ¿Dónde se reabsorbe el calcio que reabsorbe gracias a la hormona paratiroidea? En la nefrona distal. Así es la contestación. Nefrona distal, nefrona distal. ¿Qué es eso, doctor? Es el túbulo contorneado distal y principios del túbulo colector. Allí se reabsorbe el calcio gracias a la hormona paratiroidea. Muchas gracias, doctor. Eso es todo lo que yo quería saber. Bueno. Después tenemos, ¿cómo se llama? ¿Qué tenemos? Tenemos, ¿cómo se llama? La hormona antidiurética, que esa viene de acá arriba del hipotálamo, del núcleo supraóptico y paraventricular. ¿Dónde se almacena? En la neurohipófisis. ¿Cuál es su órgano blanco? La pared del túbulo colector, la pared. ¿Qué acción tiene la pared del túbulo colector? Produce un aumento de la permeabilidad, donde van a actuar las poderosas acoporinas. ¿Cuáles son? Las que preguntamos, la 2, pero también la 3 y la 4, pero la poderosa es la 2. No, que también la 3, sí, también, pero la 2 siempre me van a preguntar. ¿Cómo se llama? La sacoporina 2. ¿Qué van a hacer? A reabsorber líquido. Van a reabsorber líquido del tubo, de la luz del túbulo colector, que ya va para afuera. Está en deshidratación el sujeto, está deshidratado porque corrió, jugó, bailó, tuvo calentura, hizo mucho ejercicio, X, o está enfermo de lo que sea. Se despierta la hormona antidiurética y va a provocar que se reabsorba agua. Entonces la orina va a salir más concentrada, en menor cantidad, que hasta se va a ver muy concentrada, muy oscurona. No hay estímulo a la hormona antidiurética. Entonces la orina va a salir diluida.
Doctor, pero hay una pregunta que es la más importante. De todo esto, lo más importante no es eso que me está usted diciendo, doctor, es cuál es el estímulo para avisarle al núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo que se necesita hormona tiroides. Sí, la hiperosmolaridad del plasma. Un sujeto que tiene diarrea, sudó muchísimo, jugó, se acaloró, ejercitó, tuvo temperatura, a medida cualquier cosa, pero perdió líquido. Se deshidrató y al deshidratarse, la hormona antidiurética se despierta porque el plasma está cargado de sodio, hipernatremia, pero le falta agua. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace el plasma? Cuando dice, ¿qué óvole? Tengo demasiado sodio, estoy en hipernatremia, ¿dónde está el agua? Entonces, esa hiperosmolaridad del plasma de tener hipernatremia es el estímulo principal para que la hormona antidiurética se produzca, se mande a la hipófisis y ahí se conserve hasta liberarse cuando se necesite. ¿Sabes? Entonces, esa es la hormona antidiurética. Pues tenemos la aldosterona. La aldosterona se produce en la hormona suprarrenal, en la primera capita. Tiene 3 capitas, la glándula. La corteza tiene 3 capitas. La primera capita se llama glomerular. Ahí está la aldosterona. La otra se llama fascicular, está la cortisona. Y en la tercera capita se llama reticular y está la testosterona. ¿Estamos? Muchas veces las 3 traicioneras, cuando se produce una, también le ayuda a la otra y le ayuda al otro. Entonces es increíble cómo es de traicionera la aldosterona. No viene sola. Le dice a la cortisona, échame una mano. Y la cortisona levanta la presión, y hace un chorro de cosas. Con su cataneta, la aldosterona. No, se eleva la aldosterona o se eleva la cortisona, también se lleva entre las patas a la testosterona. Al rato le sale acné al paciente, le sale más vello, suda más, engorda más. Pues como si yo nada más estoy queriendo hablar con la aldosterona o con la cortisona. No. Entonces, cuando mandan un medicamento, acuérdense que muchas van a meterse otro de las hormonas de la suprarrenal. Son muy metiches. Bueno. Después tenemos la calcitonina. La tiro. O sea, a ver cómo se llama la hormona tiro, ¿qué? Que esa, mientras la hormona paratiroidea reabsorbe hueso, es osteoclástica, la tirocalcitonina, ¿cómo se llama? La tiro. Ahorita me acuerdo. Si alguien se acuerda, la tiro, ¿qué? Esa se produce en el tiroides, en unas células del tiroides, unas células están allí, no las de todo el tiroides, sino un 5% a esta tirocalcitonina. Bueno, ahorita, esa produce un efecto osteoblástico, es formadora de hueso, ¿sale? ¿Ves? Bueno, no, la calcitonina no, este es de calcio, no, este es tiro, se llama tiro. Bueno, ahorita no me acuerdo. Sí, bueno, así que dice la calcitonina, que se produce en la célula C. No, la calcitonina no, es de calcitonina. Bueno, no recuerdo, es la tiro, pero acuérdense, es tiro. Bueno, estas. Hola, doctor, ya me ha platicado muchas y otras cosas más de las... Todavía, fíjense, ya llevo más de media hora hablando de las funciones. Tenemos otra más. En la hormona antidiurética, acuérdense, otro de los factores que ayudan a la baja de agua en el cuerpo, o sea, a la hiperosmolaridad del plasma, es la sed. Se estimula también en los núcleos hipotalámicos el centro de la sed. Y entonces un sujeto que está deshidratado
antes que se estimule la aldosterona, digo, la hormona antidiurética, anda buscando echarse una cerveza, un refresquito, un vaso de agua. Entonces el mecanismo de la sed ayuda a la hormona antidiurética, porque se estimula. Bueno. Después vienen las tres funciones, los tres mecanismos muy importantes del riñón, tres mecanismos que ya dijimos que es la filtración, la reabsorción y la secreción. La filtración se inicia primero porque la fuerza del corazón, la fuerza de contracción, su presión arterial media, 120/80, la presión arterial media de eso es 100. La sangre sale con 100 milímetros de mercurio, una fuerza impresionante. Y para que abarque todas las arterias y después de regreso todas las venas, otra vez hacia el ventrículo derecho. Entonces, esa fuerza de contracción produce, es agua, produce presión hidrostática, que en el riñón es más alto, en los glomérulos y la arteria renal, más alta que en todas las arteriolas y capilares del cuerpo. Doctor, ¿cómo está eso? No lo entiendo. Sí, al riñón más o menos llega la presión, no de 100 milímetros de mercurio de medida, en el glomérulo a 50 milímetros, que es una presión impresionante para los 2 millones de nefronas, 2 millones de corpúsculos glomerulares. En cambio, en todas las arterias del cuerpo llega a 37 milímetros de mercurio, para que vean que es más fuerte el riñón. ¿Cuánta de esta sangre de los 5 litrotes que pasan va para el riñón? Se llama flujo sanguíneo renal. Me lo van a preguntar. ¿Cuál es el flujo sanguíneo? ¿Cuánto es el flujo sanguíneo renal? Si son 5 litros, la cuarta parte es para el riñón. 1250, maestro. Perfecto. De eso, la mitad es de plasma, porque yo si pongo mi tubo de 10 centímetros de sangre, me sacan 10 centímetros, ponen un tubito, lo centrifugan, voy a ver que se va a dividir en dos, una parte líquida blanca y otra roja. A la roja se llaman elementos figurados, a la blanca amarillenta se le llama plasma. Si más o menos es el 50%, un poquito más de plasma, el plasma es 52, 53, 54 de plasma de los 10 centímetros. Y el hematocrito un poquito menos, 46, 48, 44. Entonces, un poquito menos de elementos figurados. ¿Cuáles son los elementos figurados? Eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Ahora sí, del plasma, el plasma, si yo le quito las proteínas al plasma, se va a llamar suero. Y eso es lo que va a pasar cuando en la filtración. No van a pasar ni los elementos figurados ni las proteínas. ¿Qué va a pasar? Pues nada más el suerito. ¿Qué es el suero? Pues los electrolitos, glucosa, aminoácidos chiquitos y muchas cosas más pequeñas todas. Ándale, ándale. Así es, así va a ser. Así va a ser. Eso es lo que va a pasar. La barrera anatómica de filtración, que está dada por las células endoteliales, membrana basal y los podocitos. Así es. Entonces, viene el flujo plasmático que es 1250. La mitad de 1250, la mitad es 625. Flujo plasmático renal, 625. De aquí, la que dijimos, la presión hidrostática, van a haber dos fuerzas que se llaman de Starling, ley de Starling en las arterias normales de todo el cuerpo, aquí mi mano, aquí mi brazo, la ley de Starling dice que la presión hidrostática, pero aquí va a ser de 37, que acuérdense, es menos, 37, y otra, la que se contrapone, es la oncótica, que ese es de 25 milímetros de mercurio. Se contraponen uno al otro, 37 la hidrostática y 25. Por eso es que en todas las arteriolas del cuerpo sale el líquido de las arterias al espacio intersticial y de ahí a las células, porque ganó la presión hidrostática. Y más en el glomérulo, que hay otra fuerza más que se llama la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. ¿Estamos? Ahora sí,
¿Cuánto es la presión hidrostática en el glomérulo? 50. ¿Quedamos, se acuerdan? Que habíamos hecho 50. ¿Cuánto es la presión oncótica que dijimos que está dentro de los vasos? 25. Oye, ¿para qué la presión oncótica? ¿Para qué sirven las proteínas adentro de las arterias? Sirven para que no se salga todo el contenido de las arterias, como si fuera una regadera que le abro la llave y ¡bum! Se sale todo. No. Entonces, ¿qué hacen las proteínas? Mantiene una presión en el vaso y impide que salga todo lo que viene de las arteriolas. Mantiene, esa se llama ley de Starling. En las venas es al revés. Sigue siendo 25 milímetros la presión oncótica, 25, pero el 37 de las arterias ya no es. Ahora es 18, 16, 15. ¿Quién gana? Ay, no, doctor, pues gana la presión oncótica. ¿Esa qué hace? No, pues retener, reabsorber, hacer que se mantengan dentro del vaso la sustancia. Ándale, pues. Las venas van a recoger todas las sustancias de cochambre, lo que sea, de todas las células, porque tienen 25 de presión oncótica dentro de la venota y 15 de presión hidrostática. Y no es 15, muchas veces después es 12, después es 8, después es 4. Aquí ¿cómo se llama? 4 en la cava superior y en la aurícula derecha, y 0 en el ventrículo derecho. Salió en el ventrículo izquierdo con 100 de presión media y llegó al corazón derecho en 0, reabsorbiendo y chupando junto con el diafragma, que es como fuelle, que ayuda a chupar. Ese es así. Después que a eso se le va a llamar presión efectiva de filtración, que es 50 de la presión hidrostática y 40 de la suma de la presión oncótica más la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. 50 menos 40 más 10. A eso se le llama presión efectiva de filtración. Después sigue el coeficiente de filtración, que es 12.5. Después, el coeficiente de filtración es de los más importantes, porque mis dedos es todos los capilares de un solo capilar, un solo corpúsculo con sus 3, 4, 5 penachos, asas que suben y bajan, 5. Estos 5 van a ser un área o una superficie que está en vasodilatación, en vasoconstricción o regularcito. Tiene efecto para vasoconstreñir, vasodilatar o está medianito. Y una permeabilidad. Los hoyos pueden estar así cerrados en la vasoconstricción o vasodilatados así, donde se va a salir, todo se va a salir. Se va a salir vasoconstricción, vasodilatación en ese penacho. Entonces allí se le llama área o superficie por la permeabilidad de los hoyos que tiene ¿cómo se llama? La barrera anatómica de filtración. Ese es el coeficiente. Es muy importante. Si hay daño renal, hay glomerulonefritis, pues ¿qué pasa? Pues que muchos de estos ya no mantienen su forma, sino se deshilachan y se abren. Y si se abren, van a permitir hematuria, proteinuria, lipiduria. Ay, doctor, ¿todo qué pasó? Pues ya se deshilacharon. Se murió muchas de las capas de los pedicelos. Las membranas basales ya tienen unos agujerotes que permiten todo. Los endotelios también. Y después todo esto va a formar la tasa de filtración glomerular. ¿Qué es la tasa? Ahora sí, la tasa de filtración glomerular, llamada también velocidad de filtración, es de 125, como ya habíamos hablado cuando les di la clase de deporte, 125, y es la que deben acordarse para todo lo que les quede de vida. 125 centímetros por minuto. Que si yo multiplico 125 por una hora, son 7.500 centímetros de agua, porque ya es agua, la filtración ya es agua, es orina, pues es orina. Si es por 24 horas, 180 litros. Más o menos 180 litros es lo que filtra y nada más se desperdicia como el 1%. O sea,
1500, 1800. Bueno, ahora sí, vamos a empezar ya con nuestra clase. Hasta este momento fue nada más un resumen general para tenerlos al momento de todo lo que se va a alterar y saber. Vamos a hablar de una cosa que se llama, de los síndromes, se llaman síndromes del riñón. El primero es síndrome nefrítico, el segundo síndrome nefrótico, el tercero insuficiencia renal aguda, el cuarto insuficiencia renal crónica, el quinto infecciones como pielonefritis, infección de vías urinarias, y el sexto obstrucciones por cálculos, tumores, estenosis, fibrosis y esas cosas. Entonces empecemos nuestra clase. Fíjense, hasta este momento puedo sentirme que puedo empezar. Antes no, porque no sé cuánto es su nivel de conocimiento. Bueno. Entonces, vamos a empezar con el síndrome nefrítico. La insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal crónica van a tener ciertos componentes de estos dos síndromes que se llama síndrome nefrítico y síndrome nefrótico. Estos dos, hay el mismo padecimiento en diferente momento, pero muchas veces nada más está uno o está el otro. Pues debo de reconocerlo para saber si se está yendo al síndrome nefrítico o si no, al síndrome nefrótico. Así debo estar muy abusado. Pero vamos a ver entonces qué es el síndrome nefrítico. Por eso es increíble. Aquí tengo el poderoso libro, al más poderoso de los que tenemos nosotros, es esto. Este es el. Ya quedamos, yo siempre les he dicho a ustedes, este es así. Yo siempre les he dicho cuáles son los mejores libros. Primero, una anatomía, la que quieran. Ahí está el Moore, ahí están otros, pueden agarrar la que quieran. Segundo, una histología, que es el Ross, la mejor histología del mundo. Yo tengo 3. Nadie supera al poderoso Ross, que es así de gordo y tiene de tocho. Entonces, histología del Ross es el máximo. Bueno. Después, la otra, fisiología. Sí, es cierto, el bueno es el Gaito, pero está tan difícilmente de leer el desgraciado. Lo lee uno y dice, ay, canijo, qué duro está para entenderlo. Para entenderlo hay que saber muchas cosas, porque es un desgraciado. Bueno, para eso tenemos mejores. Tengo el Gaito y tengo el poderoso Farreras, Fisiología Española. No, el idioma es bonito, es agradable, todo se entiende. El desgraciado Gaito, como es gringo, no se le entiende muchas cosas. Profundiza demasiado, se mete a quién sabe dónde. Bueno, total. Pero tenemos el otro, tenemos el Gannon, que es otra fisiología más chiquito, y otros más que he visto, también medianitos. Libros muy gigantescos, a veces está tan difícil leer los jóvenes, porque, por ejemplo, aquí, en este libro, Harrison, y para allá, para medicina, tenemos al poderoso Harrison y al Cecil, y al Manuel Merck y otros. Yo tengo ahorita el Harrison. Aquí me acabo de, allí en la salud de ustedes, me estuve hasta las 12 de la noche leyendo la insuficiencia renal aguda. 9 páginas. 9 páginas de ese desgraciado libro tan gigantesco. Chinga, uno como loco. Porque así es de poderoso. Sale hojas y hojas y esto de aquí, sácale, dice uno. Órale, ¿qué no habrá uno más chiquito? Sí, van y compran el manual moderno. Manual moderno, ya vemos que aquí tienen libros más chicos que, por ejemplo, el poderoso Harrison o el Cecil. Sí, aquí está la mitad. Échemelo, por favor, porque al Harrison, créanmelo, casi nunca voy a poderlo leer, aunque es una maravilla. Una información impresionante. Y ahora les tengo bonito. Estuve viendo el poderoso Harrison y este chiquito, que es de nuestro libro de urogenital, muchas palabras que tiene el Harrison están aquí. No le diga, canijo, los que hicieron nuestro libro, por eso sigue siendo efectivo el poderoso urogenital. Estuve leyendo páginas y me metí yo el síndrome nefrótico. Dije, canijo, pues aquí están las frases, parece de aquí las agarraron. Por eso nuestro poderoso libro es chiquihuite, este chico,
Es una maravilla. Así como lo oyen. Está tan bien organizado. No ha pasado de moda. Nada más, claro, han avanzado muchos años más y hay cosas ya que han pasado. Pero mientras lo leen y se quedan, oígame, Dios mío. Bueno, sigamos adelante. Entonces vamos a empezar dos de los síndromes que están en la insuficiencia renal aguda y crónica en diferentes tiempos. Vamos a empezar con el síndrome nefrítico. El síndrome. Al decir nefrítico, vamos a ver que lo tengo. Aquí está. El síndrome nefrítico es nefrítico, ítico. Significa inflamatorio. Síndrome nefrótico. No, ese ya no es tan inflamatorio, ese ya no. Ese es inflamatorio a medias. Pero el síndrome nefrítico sí significa que hubo una inflamación severa. ¿Estamos? Ahora sí, vamos a empezar. El síndrome nefrítico se caracteriza por esta cuatro signos importantes, pero más bien son cinco signos. Pero vamos a poner los cuatro más importantes, pues el quinto, que me los van a preguntar en cualquier examen. Cuando alguien se atreva a decirme, dígame los parámetros o los signos, yo sí diré, sí, tensión arterial, ¿verdad? Hipertensión arterial, edema, proteinuria y hematuria. Otra vez, hipertensión arterial, edema, hematuria, proteinuria, que de la proteinuria es la albuminuria. Y por último, el quinto, oliguria. Oliguria. Entonces, cualquier examen del mundo, el que me quieran presentar uno de Inglaterra, cuando me pregunte el síndrome, sí, sus parámetros son bla, 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 esos cinco signos. Oiga, ¿usted sabe bastante? Sí. Ahora, no es el saber bastante de esto nomás por decirlos, sino saber cómo se producen, cómo es, cómo sucede y así. Y ahora sí vamos a ver. El síndrome nefrítico. Bien. Entonces, el síndrome nefrítico va a decir, ¿cómo, de dónde se adquiere? Se adquiere por una infección, por bacteria, por parásito, por hongo, por virus, por reacciones inmunoalérgicas. Se viene este cuadro de síndrome nefrítico. Es un síndrome que hace una reacción a tipo antígeno y anticuerpo. Y entonces nosotros en la escuela, los maestros dijimos en qué padecimiento lo vamos a ubicar. Y lo vamos a ubicar sobre todo en el estreptococo. Pero ya dijimos que puede ser cualquier bacteria, cualquier parásito, cualquier hongo, cualquier virus y cualquier alergia. Y padecimientos como lupus eritematoso, la artritis reumatoidea, ¿cómo se llama? La vasculitis. Todos esos pueden causar este síndrome. Bueno, ahora sí. Ya, entonces vamos a hablar del estreptococo. Entonces, el estreptococo, ese, antes, sobre todo, hoy ustedes ya se salvaron, es una generación que se salvó, pero hace 20, 30, 40, 50, 100 años, hace 300, siempre ha existido el estreptococo, partiéndole la cara a la gente. Todavía en mi época de hace 50, 60 años que yo me fui al servicio social, el estreptococo era lo máximo. Hay 25 enfermedades o padecimientos que parten del estreptococo. 25 que parten del estreptococo. Y entonces ya algún día les platicaré los 25. Y todos el culpable, el estreptococo, el estreptococo, el estreptococo. Así de bravo es. Bueno, ese estreptococo puede estar en la piel y causar erisipela. Puede estar aquí en una amigdalitis abscedada, inflamatoria. Ese microbio son antígenos. Tiene una proteína M, es el estreptococo. Ese estreptococo es de una familia que se llama clasificado en la clasificación de A de Lanfield. Y fíjense cuántas cepas tiene. Cepa 1, 2, 4, 12, 18, 25, 49, 55, 57, 60, que son el número de cepas
que van a agredir y causar insuficiencia renal. Ese estreptococo va a tener una afinidad que se va a llamar cepa nefritógena. Oiga, doctor, no entiendo qué es una cepa nefritógena. Un microbio que le gusta irse a meter al, ¿cómo se llama? Al riñón. Entonces el estreptococo causa 20,000 cosas. Causa la pulmonía. ¿Cómo el estreptococo causa la pulmonía? Sí. ¿Cómo se le llama al microbio de la neumonía? Se le llama estreptococo neumonía. Ah, ese neumococo, maestro. Ándale, ándale, ándale. Causa la cardiopatía reumática. Ah, sí, cierto, doctor. Causa sinusitis, otitis, adenitis mesentérica, escarlatina con la lengua de fresa, esa con unas anginotas por estreptococo. La erisipela, yo me rasgo en un fierro sucio y me viene una inflamación del brazo de la pierna por estreptococo. Rasgo en un fierro sucio, miometritis por estreptococo, muchos padecimientos, estreptococo. Antes más que ahora. ¿Cuándo? ¿Por qué ya es menos ahora? Pues porque de hace años todo el mundo toma antibióticos. Para lo que sea, pues tómate una ampicilina, no, tómate la terramicina, no, tómate la tetraciclina, no, ahora ya estamos más modernos, tómate la cefalexina o cefalosporina, no, ahora no, la ciprofloxacina. Entonces, el pobre estreptococo ya no tan fácil. Ahora más bien tenemos, ¿qué tenemos aquí? Las infecciones en la garganta virales. En la panza, los intestinos, diarreas de origen viral. ¡Oh, chihuahua! Y los microbios neumococo y estreptococo han ido a la baja. Bueno, entonces, ¿qué va a suceder? Va a tener, como dijimos, hipertensión. Va a haber la hipertensión, ¿por qué? Porque se va a desencadenar el estímulo de la renina, angiotensina, aldosterona, que va a aumentar un poco el volumen circulante y una vasoconstricción con hipertensión. No va a ser una hipertensión grandísima, ni tampoco un edema. Es en las piernitas y aquí en los ojitos. Y el niño, ¿qué va a decir? Va a salir del baño, mamá, mira, oriné rojo. A ver, hijo, y le ve los párpados papuditos. Ay, hijo, tiene los ojos hinchados. También las patitas, mamá. Hipertensión, edema, hematuria, y si le hacen el general de orina, albuminuria. Y luego lo llevo al hospital porque se agravó, va a tener oliguria. ¿Se fijan? Y eso me van a preguntar toda la vida. Y es más, a veces lo único que me van a preguntar. Bueno, sigamos adelante. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué daña el riñón? La patogenia. La patogenia es que entró el estreptococo con cepa nefritógena, llega a los glomérulos. En los glomérulos, ahí en las células endoteliales, dentro del vaso, está el antígeno que se va a crear, que se viene creando un anticuerpo para combatirlo, porque los anticuerpos lo ven y dice, este no es de aquí. Entonces, por eso, un anticuerpo. Y ese antígeno con anticuerpos se empiezan a hacer complejos, que esa es la teoría que van a preguntar en los exámenes. ¿Cuál es la teoría por la cual el riñón va a sufrir? Sino por la reacción de complejos inmunes. Esa es entonces la contestación para sacarme 10, sí. Reacción inmunológica, antígeno, anticuerpo. ¿Por qué es inmunológica? Porque la infección de la garganta le dio hace 2, 3 semanas. No ahorita que presentó el cuadro. Tuvo anginas hace 15 días. Es de 2 a 3 semanas. La reacción alérgica, como enfermedad del suero, como el virus del coronavirus. ¿Qué hace el coronavirus? Lo mismo. Llega, actúa como anticuerpo, se hacen los complejos y la reacción que se produce
en las arterias del glomérulo, ahí va a llegar, esa reacción de complejo va a traer a leucocitos, a los leucocitos, monocitos, neutrófilos, y se van a producir una hiperreacción impresionante, inflamatoria, severa, que va a inflamar, deshilachar, destruir, necrosar los vasos. Va a ser un hecatombe y va a matar a miles y miles de glomérulos. ¿Qué los mató? ¿El microbio o la reacción alérgico, antígeno, anticuerpo en complejos? Ah, ya lo entendí, doctor. Como ahorita el coronavirus, el microbio no nos hace los mandados, pero el complejo que hace el desgraciado hace que en el pulmón se le gusta depositarte, llegan los leucocitos, llega el complemento, llegan las interleucinas, pues se hace ahí una guerra que termina destruyendo el pulmón o al riñón o al cerebro. Ándale, qué inteligente estás. Verá que fue una reacción. Cuando venga la pregunta de examen, ¿en qué consiste un síndrome nefrítico? En un complejo de anticuerpos inmunológicos que produce por los leucocitos desgraciados que se inflaman y todo destruye, y por el complemento que también está trabajando para mantener y provocar una inflamación severa, y se disminuye el complemento. Entonces, ¿yo qué voy a pedir? Que me determine cómo andamos de complemento. Y va a haber hipocomplementemia, que esa sería la verdadera pregunta. Casi nunca hemos preguntado así. Nada más preguntamos complejos inmunes, antígeno, anticuerpo. Y la hipocomplementemia, bueno, esa es la reacción. Se destruyen miles. El 10% de nefronas, el 20, el 30, el 40, el 50%. En casos graves, el 80, 90. Uy, el paciente cae en terapia intensiva. Otro no, 10, 20, 30, 40. Y es increíble, se van a recuperar el 90% más o menos. Generalmente, las anginas dan en los adultos o en los niños. En los niños, maestro, ándale, en los niños. Hay que vigilarlos. Hay que darles tratamiento. ¿Cuál es el mejor tratamiento? Pues la penicilina, sigue siendo la buena para las anginas, aunque muchas veces, pues, la penicilina es muy barata y cualquiera la usa. Yo como doctor, ay doctor, tiene anginas, tiene amigdalitis mi niño, ¿qué le va a restar si le pongo penicilina? Oh, oiga, para eso vine. Penicilina la conozco de hace 50, 80 años. Si no, pregúntele al doctor Rosco Gonzalo en 1965 en el servicio social, que él compraba sus cajas de penicilina a los laboratorios Italmex. A mí me gustaba comprar la penicilina, era la paracilina. Compraba mis 2 cajotas de 100 ampolletas, cada una 200. Venía yo a México, porque estaba en Tula, delante de Tula. Me llevaba mis antibióticos, compraba la ampicilina y compraba la tetraciclina inyectada. Costaba más caro. Mientras la penicilina me costaba 2 pesos, la tetraciclina me costaba 12 pesos. ¿Cuál me convenía inyectarle al paciente? Pues la de 12 pesos, la tetraciclina, que yo la vendía en 25, 30 pesos. La penicilina, pues deme 7, 8 pesos, 10. Era baratera, pero la buena es la penicilina. Así es. Cuando a veces mi hija me llama, cuando estaba mi nieto más chiquito, 4, 5, 6, papá, está con calentura de 40, no quiere comer, ya vomitó, ¿qué hago? Está al borde de la muerte. Iba yo a la farmacia, compraba unas 4 ampolletitas de se llama pemprocilina, ya me acordé, no paracilina, pemprocilina de 400,000 unidades y de 800. Para el niño ya, de 400,000 cuando menos de un año. De 800,000 es una cada 12 horas. Llegaba, le ponía una inyección ahorita y al día siguiente iba a inyectarlo. Al día siguiente cuando llegaba, ¿cómo está niño? No, ya no tiene ni vómito, ni tiene fiebre, ahí anda jugando y chacoteando y ya está comiendo. Y era la primera inyección, me echaba la segunda. Después al día siguiente otra, cada 24 horas. Y rápido contesta.
Y así me lo llevé toda la vida, desde que hoy ya tiene 12 años. El último piquete se lo di cuando tenía como 9 años de penicilina. Igual, siempre respondió de maravilla. Pero ¿quién aplica la penicilina actualmente? No, cefalosporina, no, quién sabe qué, y otras. Vamos, ¿cuánto que es la penicilina? Entonces yo tenía mi enfermera, sale todo el que venía, ¡chin! Su piquetazo, vámonos. Todos me salían besándome las manos. Doctor, apenas llegó a la casa, ya llegó nuevo, ya no tenía temperatura ni nada. Así era la movida. Bueno, entonces sigamos adelante. Entonces, esa destrucción de el 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80% de nefronas, si es 80, 90, pues me obligan a tener que llevarlo al hospital y hasta hacerle hemodiálisis o diálisis peritoneal. ¿Por qué? Porque tengo que ayudarle a este riñón que se murió. Se necrosó, se destruyó. Y ahora, para que se recupere, tenemos que ver cuando hablemos de insuficiencia renal que ocurren. Bueno, otra vez, tema renina, angiotensina, que aumenta la absorción de agua y sodio y produce un poquito de edema. 2, es edema. Creamos que son los pies y en los ojitos, es poquito edema, no es mucho. 3, la hematuria. ¿Por qué? Porque se despedaza la barrera anatómica de filtración y se salen los eritrocitos y la albúmina. Hay albúmina. ¿La albuminuria cuánto es, doctor? ¿Cuánto es lo normal, doctor? ¿Hasta dónde es normal? Porque me lo van a preguntar, doctor. Normal se considera hasta 150 miligramos. Usted, doctor, cuando pesa que ya está todo cascareado de los riñones que están en el 50%, 50 cc por minuto, ¿cómo anda usted de su proteinuria o albuminuria? ¿En cero? ¿Cómo que en cero? Si debe usted tener albuminuria. No, porque cuando están todavía los riñones, no quedamos que son muy aguantadores. A una persona le quitan un riñón y el que le queda, le quedó el 50% porque le quitaron un riñón, 50% el otro. Pues es increíble, se hipertrofian las nefronas hasta un 70-80%. Fíjense nomás, 70-80% del puro riñón por la hipertrofia. Sí, por eso una de las preguntas que nos gusta hacer en los exámenes es, ¿cuál es la primera reacción en un paciente que tiene datos anormales o lesión en el riñón? ¿Cuál es la primera actuación que hacen los riñones? Entonces todos ponen, pues se fregó, disminuyó su tasa de filtración, disminuyó esto de aquí, se lo está llevando la fregada. No. La primera reacción cuando un riñón empieza a ser afectado es que se hipertrofia y presenta la palabra de la pregunta mágica. Hiperfunciona. ¿Cómo que hiperfunciona? ¿Un riñón fregado? Sí. Es tan noble el riñón, es tan noble la nefrona que le quitaron el 50%. Está bien, le mocharon un riñón. Pues el otro se engalla e hiperfunciona el otro millón. Tan es así que no queda en el 50%, sino el 70, 80. Óigame, ¿cómo? Sí. Oiga, pero ya nada me le quedan 200,000 nefronas porque le agarró una glomérulo en el PRIX que lo revolcó. Nada más le quedan 200,000. Sí, si usted las agarra y las ve al microscopio, están hipertrofiadas e hiperchambeando. Sácatela. Toda la primera palabra de su alteración es hiperfunción de las nefronas que queden. ¿Estamos? Fíjense nomás. Entonces, y con en esa pregunta, los exámenes que nos avientan, doctor, ¿cuántos caían? No, un chorro. ¿Qué van a saber qué es la hiperfunción, la primera manifestación del riñón? No, pues no lo sabemos, maestro. Gracias. Se den cuenta que por eso está la famosa estadificación del Kadoki. 1 grado, 1, 2, 3, 4. ¿Cuándo empieza a fastidiarse un riñón y a manifestar síntomas? Hasta la cuarta, prácticamente hasta la cuarta etapa.
¿Cómo que hasta la cuarta etapa y no en la tercera? Usted, maestro, está en la tercera. Usted está en la tercera. ¿No tiene síntomas bravos de... No. ¿No conoce alguno? Oliguria, hipertensión. Bueno, se la tenía desde antes de estar malo del riñón. Pues entonces, doctor, pues, ¿qué puntada es esta? Pues que el riñón es un poderoso de las glándulas más bravas, de los órganos más bravucones para mantener la homeostasis. Se defiende de maravilla. Aunque le queden el 20%, 25%, todavía mantiene la vida, fíjense. Entonces, cuando ya tiene menos del 20%, ¿qué significa? Que ya dice 20% de acuerdo a la creatinina en orina de 24 horas, me sale que menos de 20 está indicado la diálisis o la hemodiálisis, pero hasta que llega al 20. Entonces, si yo tengo 30 o 35, 40, ¿qué? ¿Tengo que tener diálisis? No. Nada más cuidados especiales que comer, como cuánto de líquido, evitar. Ay, doctor, pues yo pensé que con 30 ya estaba yo frito. No. Oiga, todos son aguantadores. Sí. Bien, sigamos adelante. Entonces el edema, la albuminuria y la hematuria. Otra vez, hipertensión, edema discreto, hematuria, proteinuria y oliguria en el cuadro. Unos chamaquitos que les da el cuadro de glomerulonefritis, es increíble, en las 8, 10, 12, 14 días ya están nuevos. El 90 y tantos % nuevo. Solamente queda un 5 a 10% que fue tan destruido el riñón que va a quedar con insuficiencia renal crónica. ¿Y qué creen? Se va a morir a los 8 años, a los 15, a los 20, a los 25. Generalmente en anasarca, como globos, tremendos globos así. Anasarca, todos hinchados. El escroto de este vuelo, porque es un espacio fácil de que se llene de líquido, hasta acá del escroto se ulcera la piel de todos lados, no pueden caminar. ¿Cómo les quitamos tanto líquido? Vamos a verlo en el síndrome nefrótico. ¿Se fijaron? Entonces, para que se den cuenta quién es esta situación. Tratamiento, vigilancia. No, antibióticos, doctor, para el estrepto. No, el estreptococo fue hace 15 días. Ese ya fue, ese ya no existe. Ese ya los mataron los defensas del cuerpo. Lo que quedó fueron los antígenos. Ah, entonces no es antibiótico. No. Muchas veces les damos cortisona. La cortisona ayuda a... ¿Qué se quiere usar para el coronavirus? Pues la cortisona, doctor, para impedir la inflamación severa de los leucocitos desgraciados y del complemento y de interleucinas que se van a producir y van a destruir al paciente. Ándale, igual aquí en hay que poner cortisona. Está bien, doctor, ahí muere, pues, ahí muere. Así es, ¿qué vamos a dar? Dieta ligera, con pocas proteínas, abundantes carbohidratos, poco líquido, porque si doy mucho líquido, se empieza a inflamar, o sea, edema más importantes, ¿sabes? Y me voy con diuréticos suaves. Empiezo con unos diuréticos chiquitos, unos diuréticos como las tiacidas, para ayudarme a quitar un poco el edema. Voy vigilando, doy no, que ya bajó a 25, 20 la tasa de filtración, pues hemodiálisis, ni modo. Bueno, hasta aquí terminamos el caso del síndrome nefrítico, que está en 20,000 enfermedades que se producen. Acuérdense. Ahora vamos a hablar del síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico. Me tengo que ir aquí, pegado aquí tengo un libro y acá tengo el otro. Es increíble. Me baso en el poderoso de urogenital. El síndrome nefrótico. Parámetros para yo distinguir que es un síndrome nefrótico. Nada más diciéndome la palabra nefrótico, yo tengo que levantar la mano. Los signos característicos del síndrome nefrótico son, primero, hipoalbuminemia. ¿Hipoalbuminemia? Oye, eso significa poca albúmina en los vasos del cuerpo. Ándale, hipoalbuminemia. ¿Por qué la hipoalbuminemia?
porque hay una proteinuria severa. Entonces, primero decimos que hay proteinuria y después hipoalbuminemia. ¿Cuánto de proteinuria, de albuminuria? En el síndrome nefrítico quedamos es 150 para abajo es normal, pero en el síndrome nefrítico va a haber 400, 500, 800, rara vez llega al gramo. Hay albuminuria discretona, poca, pero en el síndrome nefrótico, se sale todas las proteínas. En el síndrome nefrótico, la proteinuria es tan brava que es de 3 a 3.5 gramos en 24 horas. 4, 5 gramos. ¿Quién aguanta 4 gramos de proteinuria? Toda la proteína se sale, todos los músculos se empiezan a deshacer porque las proteínas se salen. Hagan de cuenta que le abrieron la puerta y vámonos, se salen todas las proteínas. Entonces, ahora, doctor, ¿y qué pasa cuando un paciente tiene proteinuria y después tiene ese hipoalbuminemia? ¿Para qué sirve la albúmina en los vasos arteriales? Sirven para producir el poder coloidosmótico. ¿Qué es coloidosmótico? Proteína, la fuerza de la proteína, que se llama poder oncótico. ¿Cuánto dijimos? A ver, póngame ahí. ¿Cuánto dijimos que es el poder oncótico, la fuerza oncótica en los vasos? Póngame aquí algunos cuantos, nada más. ¿Cuánto es de la fuerza del poder oncótico en milímetros de mercurio? Por favor, a ver. 25 milímetros. Fíjense qué bonito supieron. 25 milímetros. Ese paciente que tiene proteinuria y albuminuria, le tomo en el plasma cuánto tenemos de proteína y está muy baja. Doctor, pero usted no me ha enseñado cuánto es de proteína en el plasma. Sí, se lo dije ya la otra vez. Pues vuélvamelo a decir. Está bien. Las proteínas en el plasma de todos ustedes y cualquier hombre adulto y eso es de 7 a 8 gramos en el plasma. Cuando yo mando a hacer la bioquímica, la química sanguínea, de 7 elementos, no, de 14, 21, ahí me van a mandar las cifras de las proteínas. Se llama proteínas totales. 7 a 8 gramos. ¿Yo qué voy a decir si me reportan 7 a 8 gramos? ¿Que está bien o está mal el paciente? Está perfecto. Oiga, doctor, esas las proteínas, ¿dónde se producen? En el hígado, donde se producen las proteínas, las grasas y los azúcares, todo es en el hígado. Perfecto, doctor. Entonces, pero doctor, según sé, las proteínas que produce el hígado son 2. ¿Cuáles son? Por favor, alguien póngame aquí brevemente cuáles son las proteínas que produce el hígado, las 2 más importantes. Por favor, escriban ahí alguno. Denis Ortiz, Anaya Huitón, Ángel Uriel. ¿Cuáles son las 2 proteínas que produce el hígado? Albúmina y globulina. Así es. ¿Cuánto es de los 8 gramos, doctor? ¿Me podría usted decir de los 8 gramos cuánto es de albúmina y cuánto es de globulina? Sí, 5 gramos, ¿son 8? 5 gramos de albúmina y 3 gramos de globulina. ¿Qué óvole? Ahora sí, un paciente tiene hipoproteinemia, tiene hipoalbuminemia, pues le pido su química sanguínea, sus proteínas totales y me sale con que la albúmina igual de 5 anda en 2. ¿Qué diré? Ay, 2 de proteína, 2 de albúmina. Oiga, usted ha de tener albuminuria y hipoalbuminemia. ¿Cómo está usted orinando? Pues doctora, cuando yo orino, parece como si hubiera batido una clara de huevo, un espumadero que hasta se sale del excusado. ¿Cómo espuma? Significando que es el albúmina, así como la albúmina del huevo, la clara, igual en un espumadero. ¡Ay, jolín, esta espuma! Ese es debido clínicamente, yo lo veo,
A ver, orínele delante de mí. ¡Chin! Espumada. No, mi amigo, usted tiene albumina. Pero si no me he hecho examen, no, pero aquí estoy viendo la espumota, mi amigo. Bueno, entonces, todas las proteínas, la albúmina, produce la fuerza para que no se salgan los líquidos. Pero si no hay casi proteínas, pues la presión hidrostática, que es de, que dijimos aquí, es de, ¿cómo se dijimos en el, aquí, ¿de cuánto dijimos que va a ser? Que era de 50, en el riñón, de 50, pues va a ganar más. Ya no es 40 menos 50 menos 40. No, ya la albúmina, la proteína no es 25, es 20, es 15. Entonces va a tender a salirse el líquido de las arterias del cuerpachón, de todo el cuerpo, y se va a producir un edema, un líquido, paso del líquido al espacio intersticial y sobre todo las partes más declives, más suavecitas, como son las piernas, los ojitos, el escroto, y entonces empieza a ponerse por grado. Grado 1, el tobillo para abajo. Grado 2, la piernita, de la rodilla para abajo. Grado 3, todo el muslo. Y anasarca, cuando hay ascitis, hay hidrotórax, hay líquido en el pericardio y líquido en todo el espacio. A eso se llama anasarca. Entonces ya tengo esos signos. Proteinuria, hipoalbuminemia, edema hasta llegar a la anasarca. Ahora, doctor, ¿cuál otro más? Porque esta es la pregunta de, sí, esta siempre vendrá. ¿Cuál otra más? Pues que el hígado se arranca produciendo más proteína. Pues el hígado no lo tiene malo, lo tiene bueno el riñón, el que sufrió un ataque, pero lo demás está perfectamente buenas condiciones, el hígado. Empieza a producir más proteína. Pero también no nada más produce proteína, produce colesterol. Entonces va a haber hiperlipidemia. Hiperlipidemia. Los lípidos van a aumentar en la sangre, van a aumentar hiperlipidemia. Pero como ya la nefrona se deshilachó, doctor, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa, por favor, a la barrera anatómica de filtración? Está desgastado, echado a perder las células endoteliales, muy poquito. La membrana basal, eso está bastante regular, que está abiertona. ¿Y cuál más? Los podocitos se abren. Los diafragmas están, ya ve que es por hendidura, ¿no? Las hendiduras de filtración, ¿dónde están? En los podocitos. Pero entre hendidura y hendidura están los diafragmas del podocito, del pedicelo, de los diafragmas, que se echan a perder y quedan así de abiertotes. Entonces, no hay más que, no es una inflamación aguda como la glomerulonefritis, el síndrome nefrítico. No, aquí como es un síndrome nefrótico, que se aumentó la permeabilidad, que es la palabra adecuada. ¿Qué sucede patológicamente en la barrera? Pues que se aumentó la permeabilidad, la membrana basal y los podocitos se abrieron por el problema de una lesión renal. Se quedan abiertos, sí, se sale. Como si yo dejara las ventanas abiertas, se sale. ¿Cuánto? 2 gramos, 3 gramos, 4 gramos, 5 gramos. Pues no hay quien aguante 4 o 5 gramos 24 horas así durante mucho tiempo. ¿El paciente cómo le va? En feria. ¿Qué empieza a hacer? Un edema génico. Y es cuando pasan ustedes en las camas de medicina interna, terapia intensiva, urgencias, y los ven todos hinchados como globos. Se dicen, tiene insuficiencia renal. ¿De qué tipo, doctor? ¿Según qué le dijo el doctor Rosas? ¿Qué le enseñó? Síndrome nefrótico. ¿Y por qué? Porque de seguro tiene hipoproteinemia, proteinuria, edema hasta la anasarca, debe tener hiperlipidemia y lipiduria. Salen ya también las grasas, son más grandes que las proteínas, más también se salen. Ay, no tanto así, sí.
Doctor, y tanto el síndrome nefrítico como el síndrome nefrótico, ¿qué voy a encontrar si pido yo mi química sanguínea? Voy a encontrar lo de los dos síndromes. Va a haber hiperazoemia. ¿Pero qué es azoemia, doctor? Es la retención o elevación en la sangre de urea, creatinina, ácido úrico. Pero no conozco esas cosas, doctor. Sí, la urea es de 10 a 20 miligramos en 100 mililitros en la sangre. Toman la sangre, ahí me lo miden la urea, 10 a 20. Pero si tiene insuficiencia renal aguda, sea por síndrome nefrótico o crónica, síndrome nefrótico, síndrome nefríco, pues esta urea va a subir a 50, 80, 100, 150, 200. Ay, 200, pero si nada más debe ser de 10 a 20, doctor, ándale, la urea no se puede desechar. ¿Cuál es una de las, que también faltó decir, cuáles son las funciones del riñón? Ah, sí lo dije con la depuración. Depurar, clarificar la sangre, desechar las proteínas que lo están acabando, lo están matando las proteínas, lo están matando. Entonces hay que echarlas para afuera, producen muchos ácidos. Entonces así sucede. Bueno, entonces estamos en esta pentada que dijimos es la presentación del síndrome nefrótico. Muy bien, doctor. Ahora vamos a ver, doctor, ¿y qué produce el síndrome nefrótico? Pues produce 20,000, lo producen muchas enfermedades. Dice, tenemos un síndrome nefrótico idiopático, no se sabe la causa ni por qué vino. Bueno, otras causas son factores hereditarios, como nefrosis congénita. Otra, por hipersensibilidad a los alimentos. Por ejemplo, yo vi 2 casos en judíos que les daba alergia al frijol, a un frijolito que ellos comen un frijol, allá en Europa. Pues ese provocaba esta reacción de glomerulonefritis con hematuria severa y una cosa espantosa. Bueno, otra, por picadura de abeja, a pólenes por alergia, porque acuérdense que muchos son reacción antígeno-anticuerpo. Otro por factores tóxicos. El riñón sufre inflamación por metales que le caen de la cachetada, como es el mercurio. Acuérdense que en la televisión frecuentemente pasan el primer emperador de China, que se llama Qin, por eso le pusieron China. Ese emperador Qin era poderosísimo, unificó todo China y le pedían a su médico el elixir de la vida. Sí, mi emperador chino. Y el chino, dentro de su farmacia, le traía mercurio. Se iba poniendo más malo, más malo, más malo, hasta que terminó en insuficiencia renal crónica y muerte del emperador chino. Entonces ya sabemos que si alguien toma mercurio, le ponen mercurio, está trabajando donde hay mercurio, insuficiencia renal crónica. ¿Qué más? El bismuto, los hidrocarburos, el oro, la trimetadona, la parametadona, factores hemodinámicos como quien echa a perder un riñón cuando hay un trombo en la arteria o en la vena renal, se ocluye la arteria, no deja pasar sangre, se echa a perder el riñón de tal manera que provoca síndrome nefrótico, todo lo demás. Tenemos también trombosis en la vena renal, una pericarditis constrictiva del paciente va a restringir al corazón que no mande sangre al riñón. Todos los padecimientos del riñón son porque hay una hipoperfusión renal. No es hipoperfusión cardíaca, pues también la hay, sino hipoperfusión renal. En este caso, por trombos en la arteria, ¿cómo se llama? En la arteria renal o en la vena renal, o placas de ateroma. Entonces, un riñón hipoperfundido, cualquier momento, sea en los cabos de los meses, se empieza a echar a perder. Tenemos enfermedades valvulares tricuspidias, infecciones como la sífilis, el paludismo, la lepra, enfermedades renales como la microangiopatía trombótica renal, una glomerulonefritis aguda postestreptocócica va a dar el síndrome
no quedamos. Me dio tristeza una vez que fui por mi suegro a la clínica La Raza. Lo operaron, ahí estaba. Y entonces junto de él, un pobre chamaquillo que había tenido infección de la garganta y tenía síndrome nefrítico, que pasó a síndrome nefrótico. Era un globo. Y con los era el que le digo que el escroto gigante. Y hablaba, era muy inteligente. Yo soy fotógrafo, doctor, tengo 22 años, tengo la ilusión de que me compongan y yo pueda ir a trabajar. Me gusta la fotografía, yo anhelo que yo la veía. Pasaron unos cuantos días, como 2 semanas. Le pregunté a mi señora, ¿qué pasó con el jovencito que ya sí estoy su amigo del síndrome nefrótico? Que se murió. Sí, estaba ya muy fregado. Quedamos que síndrome nefrótico, a la muerte. Bueno, la microangiopatía, enfermedades generales, fíjese todo, porque todo repercute en el riñón. Lupus eritematoso diseminado, poliarteritis nodosa, la amiloidosis, que es una hija de su pelona, la púrpura anafilactoide, diabetes, la diabetes al final, no al principio, el paciente puede tener 30 años con diabetes. ¿Y qué creen? Hasta el final de los 30 años de diabetes se empieza a poner como sapo. Óigame, ¿qué pasó con usted, mi amigo? ¿Usted estaba bien, gordito o delgadito? Pero ya está como un sapo en Anasarca. ¿Qué sucedió? Dicen que ya me cayó la glomeruloesclerosis diabética y síndrome nefrótico. ¿A dónde cree que voy ya, doctor? A la muerte, amigo, a la muerte. ¿Ve? Mieloma múltiple, leucemias, linfomas y otras. Para que vean todas las enfermedades, todo le pega ¿a quién? Al riñón, doctor, todo pasa por ahí. Ándale, vigilando. Ahora sí. Bueno, entonces, en este momento, hasta ahí terminamos ¿cómo se llama? Estos datos. Quedamos, cuando yo vea que en el examen general de orina yo encuentro 3, 4, 5, más de 3 gramos, es síndrome nefrótico a la brava. Doctor, ¿y esto es cómo le hago para componerlos? Está difícil. Saca, ¿cómo lo compongo? Sino que ahora sí ya no tiene riñones, ya nada más tiene, ¿cómo se llama? El 20%, el 15%, el 10%, que ya se llama insuficiencia renal crónica irreversible. Ya se lo va a llevar la fregada. Ya nada más el trasplante de riñón y seguir con su hemodiálisis y diálisis. ¿Qué tenemos que darle de tratamiento? Pues ya quedamos una dieta baja ¿cómo se llama? En proteínas. Pocos líquidos, no los puede manejar. Yo le aviento una jarra de 2, 3 litros a ese sujeto y todo se le va al tercer espacio. Y si estaba como medio globo, al día siguiente más globo, y al día siguiente más globo, hasta que explota. Dices, no, pues no se puede. Bueno, hasta aquí terminamos la insuficiencia renal por síndrome nefrótico. Quedamos en nefrítico y nefrótico van a caber dentro de los 2 principales padecimientos que ahora sí vamos a empezar, que es la insuficiencia renal aguda. Y es la que vamos ahorita a empezar. La insuficiencia renal aguda. Bueno, ¿qué es la insuficiencia renal aguda? Muchas veces ya no le llaman insuficiencia renal aguda, le llaman falla renal aguda. Falla renal aguda. Entonces, pero nos vamos a seguir diciendo insuficiencia renal aguda. Es una disminución brusca de la función del riñón. Oiga, doctor, ¿qué tan brusca? Pues en unas horas, en unos días. Y no por el mismo riñón nada más, sino que las causas pueden ser múltiples. Antes del riñón, en el riñón o causas después del riñón. Pero todas y cualquiera van a ser la misma enfermedad, los mismos casi síntomas. ¿Estamos? De la insuficiencia renal aguda. Así vamos a ver. Entonces, esta puede presentarse al inicio o durante el curso de diferentes nefropatías, o como complicación de situaciones extrarrenales. Ahorita vamos a ver todas las que hay. Ahora,
Clínicamente se va a dividir en insuficiencia renal, 3 etapas. De inicio, de mantenimiento y de recuperación. De inicio, de mantenimiento y de recuperación. Vamos a decir unas cuantas causas de estas. De los 3 modelos, van a haber 3 modelos de producción de insuficiencia renal aguda, que van a ser las causas prerrenales antes del riñón, las causas renales porque el que se lesionó directamente por dentro fue el riñón. Y las posrenales que se lesionó lo que hay después del riñón. Pues, ¿qué hay, doctor? Pues la pelvecilla, el uréter, la vejiga, la uretra. Entonces, posrenal. Entonces, aquí vamos a decir del poderoso libro, el Harrison, algunas causas para que ustedes las mediten. Pero pueden ser 20,000. Déjeme acercarle por aquí. Así, vamos a ver. Aquí tenemos, son 20,000. Primero, la causa de las prerrenales. Doctor, las causas prerrenales del porcentaje de 100 pacientes con insuficiencia renal aguda, ¿cuántas pertenecen al prerrenal? El 70%. ¿Cómo? De 100 pacientes que yo tengo en una sala de insuficiencia renal aguda, 70 van a ser por insuficiencia por causa prerrenal. Y entre ellas, la más importante de todos es la hipovolemia. Hipovolemia. ¿Qué es hipovolemia? Pues un estado de choque, una hipoperfusión del corazón, una hipoperfusión a final de cuentas ¿de quién? Pues del riñón, doctor, no le llega. Con que no le llegue sus 1,250 centímetros por minuto, el riñón va a chillar inmediatamente. Ándale, va a chillar inmediatamente, se va a suspender la tasa de filtración, va a bajar el flujo sanguíneo, el flujo plasmático y la tasa de filtración. Va a caer en isquemia el riñón. Y después de la isquemia, ¿qué va a producir? Una necrosis tubular aguda y ahí se va a empezar a llevar la trampa. Así. Entonces, dígame unas cuantas causas de hipovolemia para que cuando yo esté en un servicio de urgencias, de medicina interna o de terapia intensiva, yo me dé cuenta cuáles tienen el riesgo de caer en insuficiencia renal aguda. Dijimos, empezamos por las hipovolémicas. Tenemos todas las hemorragias, cualquier hemorragia. Doctor, ahorita estamos en reproductor. Tenemos la hipotonía del útero. Nace el niño, no se contrae el útero, a sangrar como demonio. La placenta ácreta, pércreta y síncreta, tengo que llevármela a fuerzas con histerectomía. Un aborto criminal o un aborto un grado mal hecho, ahí nos llevamos. Un desprendimiento prematuro de placenta. Uy, doctor, unas hemorragias, también la placenta previa. Después, cualquier traumatismo, balazos, cuchilladas, se cayó de un edificio, la atropelló una locomotora, en una operación, un sangradero como demonio y sale muerto el paciente. Pues, ¿qué pasó? Pues se me desangró y no pude cohibir el sangrado. ¡Chin! En una pancreatitis hemorrágica, en una trombosis mesentérica, ¡chin! A sangrar y a morirse. En un secuestro, cuando hay una fractura de fémur, muchas veces se secuestra la sangre ahí porque no se ve y el paciente cae en insuficiencia. Ay, parece que tiene fractura, ay, tiene un hematoma ahí adentro. Sí, pero cuando se dan cuenta, oye, también tiene elevación de la creatinina, la urea y el ácido úrico, los sulfatos y los fosfatos. A final de cuentas son 5, aunque siempre vemos 3, urea, creatinina. Me había quedado, ¿cuánto era de urea? 10 a 20 miligramitos. 100, 200, pues estamos en insuficiencia renal. La creatinina es de 0.6 a 1.2 en el hombre. En la mujer, de 0.6 a 1. 1 miligramo de creatinina. Un paciente empieza a tener 2 miligramos, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, pues ese ya se va rumbo a la muerte. Eso se llama insuficiencia renal.
por aumento de la creatinina. Y otra, el ácido úrico. El ácido úrico es de 2 a 5. Todavía se permite hasta 7. Pero ya un ácido úrico de 8, 9, 10, 11, ahora pues ya, pues ese paciente está en insuficiencia renal y a eso se llama retención de elementos. O sea, retención, no se expulsan tan fácilmente y se elevan en la sangre. Y son tóxicos totalmente. Doctor, quién es el más tóxico de esos? La urea. Por eso se llama síndrome ureico, que tiene como 50 signos. Cuando alguien hable, hábleme de la síndrome de urémico. Uy, tengo que decir 50 signos. ¿Y ahora cómo empiezo? 50 signos de la urea. Fíjense nomás cómo. Ay, doctor, yo nada más me conozco 3, 4. Pues ya lo reprobaron. Bueno, entonces, primero, pérdida de sangre. Después, pérdidas de plasma. Se perdió el plasma. La enfermedad que sea, se perdió el plasma. Se perdió los electrolitos. Se perdió el agua. Entonces, esas pérdidas de todos esos elementos, a eso se le va a llamar hipovolemia. ¿Quién más produce la hipovolemia? Los vómitos y la diarrea. Las fístulas que hayan, las ondas, ¿sí? Las ondas que yo ponga aquí por la nariz al estómago, una sonda en el colédoco, una ileostomía, una colostomía, todas las derivaciones van a ser pérdida de electrolitos y de agua. Bueno, sigamos adelante. Pérdida de líquido por el aparato digestivo, vómitos, drenajes quirúrgicos, diarrea. Pérdida renal de líquidos por el riñón. Por ejemplo, cuando yo le doy mucho diurético para otras cosas al paciente. Cuando le tiene diabetes mellitus y tiene cetoacidosis diabética, tiene 600, 800 de glucosa, la glucosa va a ser hiperosmótica. Es un diurético hiperosmótico. La paciente va a orinar 5, 6, 8, 10 litros de agua. Por eso que les he dicho, ¿cuál es el tratamiento principal para un paciente que llega a urgencias y que tiene 800 de azúcar? Hidratarlo inmediatamente. Inmediatamente le meto agua, porque primero quiere agua. Más que electrolitos, quiere agua. Bueno. Después, la insuficiencia suprarrenal. Otro es el secuestro de líquido en el espacio extravascular. Por ejemplo, la pancreatitis hemorrágica, la peritonitis que secuestra mucho líquido, los traumatismos, las quemaduras, la hipoalbuminemia grave. Ahora, cosas de bajo gasto cardíaco, porque el corazón está fallando. El corazón está hipoperfundido y de bajo gasto. ¿Qué tenemos allí? Tenemos enfermedades del miocardio. Miocarditis son gravísimas. Problemas de las válvulas, derrame pericárdico, arritmias cardíacas y el tremendo y matador taponamiento cardíaco. Se llena de tanta sangre, de líquido y sangre del corazón, que ya no se puede contraer. Pues ya está tan apretado con el hígado, taponamiento cardíaco, muerte del paciente. Otras, hipertensión pulmonar, que es lo que yo sufro. Embolia pulmonar fue lo que me dio. Bueno, ¿qué más tenemos? Aumento de la resistencia vascular en el riñón. El riñón tiene resistencia vascular aumentada y también en el cuerpo por una vasodilatación sistémica. ¿Dónde hay vasodilatación? En lugar de vasoconstricción hay vasodilatación. En las hipovolemias hay vasoconstricción, pero en la septicemia los microbios producen vasodilatación generalizada, estado de choque, y los mismos microbios desdichados atacan el riñón y lo hacen pedazos y cae insuficiencia renal aguda. Entonces tenemos, cuando usa uno muchos antihipertensivos, se pasa uno de tueste y el paciente cae en hipovolemia y disminución de sangre en el riñón. Después en las anestesias y en los choques anafilácticos. Choque anafiláctico es un choque por vasodilatación, por penicilina, otro microbio, picadura de abeja o lo que sea. Entonces los choques anafilácticos pueden dejar una lesión en el riñón o llevarla a la insuficiencia renal. La picadura de víboras chirrioneras, pues muchas veces es un veneno en el cuerpo que hace que la sangre se destruya.
necesito, por insuficiencia renal aguda, hacer hemodiálisis posterior para salvarlo. Bueno, estos tenemos también mieloma múltiple y otros. Ahora tenemos las causas de origen del riñón. El riñón es el que está malo. Ese es el que tiene la culpa. Son causas intrarrenales. Las otras eran prerrenales. El infarto del miocardio, la trombotas. Ahora, vámonos a las intrarrenales. Tenemos obstrucciones vasculares, como que obstrucción de la arteria renal, placas ateroscleróticas, trombosis, embolias en los vasos renales, aneurismas disecantes de la aorta y la poderosa vasculitis. Cualquiera le pega una vasculitis, que significa inflamación, y entre ellos inflamación de las arterias del riñón. Va a caer en insuficiencia renal. Entonces, obstrucción también de las venas renales. Tenemos ataque a los glomérulos. ¿Cómo? Con una glomerulonefritis o la poderosa vasculitis. Síndromes hemolíticos, donde la sangre se hemoliza y el paciente cae en una isquemia tremebunda y ahí viene la insuficiencia renal. Y eso es provocado por la sangre. Tenemos la toxemia del embarazo, la toxemia que es la preeclampsia, eclampsia, ya habíamos quedado, termina como mi comadre en insuficiencia renal, tuvo coagulación intravascular diseminada, fíjese todo lo que le pasó y cayó en insuficiencia renal. Tenemos coagulación intravascular diseminada, hipertensión acelerada, lupus eritematoso, esclerodermia. La otra, la buena, la que ya dijimos, cuando hay hipoxia del riñón, hipoxemia del riñón, va a caer en la necrosis tubular. Los túbulos contorneados proximales, asas de Henle y túbulos contorneados distales y colectores se van a destruir, se van a inflamar, se van a alisar, se van a obstruir, van a ser cilindros hialinos, cilindros granulosos, cilindros hemáticos. Y luego, pues, se van hasta infectar. Todos esos cilindros es por destrucción de los túbulos contorneados y asas. Hasta que no se mejoren y vuelvan a salir, se supone que hasta los 10, 14 días, 15 días, 20, se reparan muchos de las nefronas y vuelve a funcionar. Sí, ya me falta poquito para terminar. Vuelve a funcionar hasta que se recuperen muchos de los túbulos. Por eso, cuando alguien se atreva a preguntarles qué produce todas las hipovolemias y muchas de las lesiones en el medio riñón, pues todas las hipovolemias que ya vimos prerrenales, necrosis tubular aguda, Pero más fuerte que la necrosis tubular, que ya es de muerte, no es una necrosis tubular nada más, se llama necrosis cortical aguda. Muerte del paciente porque va a caer en insuficiencia renal aguda irreversible. ¿Se murió? Ahora sí se murió. Una cosa es la necrosis tubular, que se necrosa el 20, 30, 40, 50, que la necrosis cortical, que prácticamente el 100% se muere. Necrosis cortical, ya se la llevó a la fregada, ya se murió. Así de sencillo. Entonces tenemos que estas causas que dijimos, necrosis tubular agudas, ¿por qué van a ser? Por isquemias severas del riñón. ¿Estamos? Y son por la hipovolemia prerrenal, por bajo gasto cardíaco, vasoconstricción renal. ¿Estamos? Y, por ejemplo, el desprendimiento prematuro de placenta, que es bravísimo. La hemorragia puerperal, hemorragias bravas que causan necrosis tubular, que es la pregunta, siempre viene. Después de una hipovolemia, un sangrado fuerte, que sabe qué, prerrenal, ¿qué ocurre en el riñón? Necrosis tubular aguda. Toxinas. ¿Qué toxinas tenemos? Contrastes radiológicos, medicamentos, antibióticos, aminoglucósidos, solventes orgánicos, sustancias abortivas, endógenos como la rabdomiólisis, hemólisis, ácido úrico, oxalato,
discrasia de células plasmáticas, mieloma. Ya vamos a acabar con eso, ya nada más termino esa clasificación y terminamos. Después puede provocar en el mismo, todos hablan puras cosas de adentro del riñón, intrarenales, nefritis intersticial. La nefritis intersticial es del intersticio, donde están las asas de Henle y el tejido intersticial. Va a ser por causas de toxinas exógenas, por ejemplo, los contrastes radiológicos que causan insuficiencia, la ciclosporina, muchos antibióticos son bravísimos. Espera, no está aquí abajo. Son las sulfamidas, el trimetopin, la rifampicina, los AINES que causan nefritis intersticiales. Mi amigo, ¿se acuerdan que le dije yo? Se lamentaba al médico que lo atendió de su dolor de la cadera, de la fractura de fémur, de la cabeza de fémur, porque le dio 6 meses ibuprofeno, AINES. Y todos los AINES dicen, nada más tómeme una semana. Si usted lo toma más de una semana es bajo su riesgo, va a causarle insuficiencia renal crónica, tarugo. Y él dice, nunca me advirtió que me iba a dar. Cuando menos empecé a hincharme para allá y para acá, me hacen examen, tiene usted insuficiencia renal y requiere diálisis por todo el resto de lo que le quede de vida. Tiene 6 años con la hemodiálisis, el pobre. Bueno, así es la vida. Entonces, ¿qué? En la nefritis intersticial, todos antibióticos, éticos son bravos también. Infecciosos como bacterias que producen la pielonefritis y otras de sustancias víricas como citomegalovirus, cándida, candidiosis y linfoma, leucemia, sarcoidosis. Ahora, por último, falta nada más decir las causas postrenales, las después del riñón. Cálculos en el uréter, coágulos. ¿Por qué coágulos en el uréter? ¿Dónde, doctor? Sí, cuando hay pielonefritis se desprende la papila y sangra la papila. Entonces hace coagulitos y los coágulos se ponen tan duros, tan bravos, duro, que tapan el uréter. Y ese va a causar hidronefrosis y echar a perder el riñón y insuficiencia renal. Entonces, doctor, ¿la pielonefritis puede dejar consecuencias? Sí. Bueno. Entonces, coágulos sanguíneos, esfacelos de la papila, cáncer, compresiones externas, fibrosis retroperitoneal. Después, sobre la vejiga, en el cuello de la vejiga, ¿quién tapa, quién obstruye el cuello de la vejiga? Dio una clase preciosísima el doctor Delgado, la hiperplasia prostática y el cáncer de próstata. Una hiperplasia prostática en un viejito que ya ni caso le hace uno, no lo quieren llevar al doctor, lo que sea, ya cuando lo lleven ya tiene insuficiencia renal. ¿Por qué? Por la obstrucción de la próstata que se mete hasta la vejiga, ¿no quedamos? ¿Qué dijo el doctor? Normalmente, doctor, la próstata es de 20 gramos, doctor. ¿De qué dijo él? 100, 200, 300 gramos, no la friegue. Sale una bolota de próstata, pues entonces produce hidronefrosis. La vejiga neurógena, cálculos ahí clavados en la uretra, cáncer de próstata. Y el uretra, estenosis de la uretra, válvulas congénitas que a veces salen, y la fimosis, cuando no es bien vigilada en un viejito, se le hace fimosis y se obstruye y produce. Estos son, cuando alguien les pregunte, dígame algunas causas de insuficiencia, pues son chorrocientas mil. Yo debo de ver en los hospitales cuál tiene riesgo para caer en insuficiencia renal aguda y me pongo abusado. Ay, mamacita, tuvo quemadura de 3er grado. No, sangró como demonio. Y yo voy tomando mis elementos azoados, urea, creatinina, ácido úrico. Lo peso para ver si no hay edema. Le toco para ver si el edema no está importante. Le veo la presión alta. Bueno, esto ya lo vamos a ver en la próxima clase. Hasta ahorita nos quedamos aquí. Jóvenes, me dio mucho gusto. Esperemos que esta plática, estas charlas que estoy teniendo con ustedes les dejen un clarificado cómo son los síndromes que deben de reconocerlos siempre que lo vean. Pues muchas gracias a todos. Vayan con bien y gracias al doctor Delgado y al señor Dante
que siempre nos ha proporcionado una ayuda valiosísima. Buenas tardes. Nos vemos. Ya el doctor Delgado les dirá qué día, por qué día va a quedar, o el martes o el miércoles, o el jueves. No sé qué día de él, pero vamos adelante. Hasta luego.